sin medias tintas. Lo digo con enorme dolor, porque hay sectores políticos y hay dirigentes políticos en Uruguay, de la izquierda uruguaya, que le tienen miedo a Maduro, que tienen miedo por lo que revele el despecho del criminal. ¿Cómo se puede decir, señora presidenta, desde un organismo institucional del Frente Amplio, el sistema electoral venezolano, con proscriptos, con fraude, con robo, a punta de armas, es mejor que el sistema uruguayo? Pero hay que tener muchas deudas con Venezuela para poder sostener con vergüenza esto que se sostuvo. ¿Cómo se puede sostener, señora presidenta, como sostuvo el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, de quienes hay integrantes en la dirección nacional de este movimiento en esta sala y en este momento? En esta sala y en este momento hay integrantes de la dirección nacional del MLN, que es secreta, que nadie sabe quién lo integra, pero alguno de sus integrantes dijo públicamente quién la integra, y entre ellos hay senadores que están presentes en sala. El MLN saluda al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, a punta de bayoneta, con proscriptos, sin un solo acta que diga un resultado de una mesa, obra, imperio y gracia del dictador criminal Maduro, que dice que ganó porque a él se le ocurrió que ganó. Y eso para el sector, para el MLN, es un acto ejemplar, y es importante porque el candidato del Frente Amplio es del MLN, este es el sector cuna del señor Orsi. No es un sector minoritario, es el que manda en el Frente Amplio. Y el Partido Comunista del Uruguay, que sostiene a la candidata a la vicepresidencia, que fue también, como el MLN, a legitimar el robo y el fraude en Venezuela. Les pido que tengan, señores del Frente Amplio, un poco de dignidad y que tengan la sinceridad y que tengan la dignidad de defender las instituciones orientales, de defender a nuestro país y de no permitir que la dictadura, que el crimen organizado señale al Uruguay. Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Muy buenas noches, tardes, buenos días. Muy bien, Pintado. Muchas gracias por recibirme. Una vez más estamos acá, y la realidad viene compleja, viene con varios temas, y creo que va a ser un episodio un poco salpicado de varias cuestiones, pero que hacen un poco a lo que es la realidad política. Y me parece que después de las internas arranca una etapa en la que ya hay que empezar a pisar más fuerte, ¿no? Creo que algunos candidatos están por ahí, y en eso se viene uno de los temas que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con la situación de Venezuela. Sí. Estamos grabando este episodio en medio casi de una ola de calor. Entonces, un poco saludando a la fiesta popular más importante que tiene Montevideo, como es el carnaval, vamos a hacer un poco de popurrí y vamos a ir mechando un poco lo que ha pasado en estas semanas, desde que la última vez que nos vimos y que conversamos. Pasaron las elecciones de Venezuela. Claro, para nada más y nada menos, ¿no? Un poco de contexto, el 28 de julio fueron las elecciones en Venezuela, obviamente en medio de una situación política que hace muchos años que ya viene bastante compleja. Bueno, algunas encuestas daban que iba a ganar el candidato de la oposición, Edmundo González. Finalmente había como Estaba todo como una cierta aura de que se ponía fin al gobierno de Maduro, ¿no? Había como esa sensación. Finalmente se dan las elecciones, Maduro y el Consejo Nacional Electoral termina dando por ganador a Nicolás Maduro, con un porcentaje que no se sabía muy bien de dónde salió. Está el tema de las actas, de que no se presentan las actas, de que los porcentajes no
no sé, Sí, no tenían correlación claro, con datos. los porcentajes son exactos, ¿no? Si uno, había algunos en Twitter que habían hecho la regla de tres, ¿no? Por la cantidad de votos y sumado el porcentaje que se comunicó por parte del Consejo Electoral venezolano, y daban números redondos. Entonces uno tiende a pensar que hay un poco también una cosa de forjar un poco, ¿no? Pero bueno, eso lo tendrá que dirimir otras personas, no vamos a hacer El nosotros. seguro de paro de Venezuela definirá esas cosas. Lo que sí, no nos vamos a meter obviamente en la discusión pura y dura de No, qué claro. pasa en Porque Venezuela, nos faltan elementos algunas, ¿no? si es válida la victoria de Maduro o no. Lo que sí nos interesa, y me parece que es un punto relevante para la política nacional, es que otra vez vuelve un resultado electoral en Venezuela, abre la discusión en todo el continente sobre, bueno, el tema clave es si se reconocen los resultados, si Venezuela da garantías, si es una dictadura, si es una democracia, y los posicionamientos que tienen los partidos de Uruguay al respecto. Sí, como todo lo que pasa desde hace muchos años, todo lo que pasa en Venezuela repercute en la vida política uruguaya, ¿no? En la chacrita. Y esta vez no fue la excepción, sin duda, además, metidos en el medio de una campaña electoral, ¿no? Estas elecciones en Venezuela, recordame si las pasadas tampoco no cayeron En 2015 había sido la anterior claro. elección. Después en 2019 fue aquella elección de... Miento, en 2019 fue elección de presidente. Sí, antes En había 2015 la elección de de legislativa. legislativa En 2017 es cuando Maduro disuelve el parlamento que había sido electo bueno, y creó una asamblea constituyente que fue como una manera de- 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 de evadir un poco aquel parlamento en el que ya no tenía mayorías. Pero sí, en medio de una campaña electoral en Uruguay, se vuelve a dar este episodio en Venezuela que apura de alguna manera a todos los partidos a expresarse sobre si aceptan o no, si apoyan sí, o no, siempre con esa idea de cobrarle al Frente Amplio por parte del Partido Nacional, por parte de la coalición oficialista, sus apoyos a Venezuela y a Maduro y a la revolución bolivariana en general, ¿no? sí. El apuro es justamente ese, ¿no? Porque creo que tanto el Partido Nacional como cada uno de los partidos de la coalición, eh, la prisa que tenían era por pedirle al Frente Amplio que se manifestara, ¿no? Hubo presiones, hubo intentos en salida de prensa, incluso del presidente de la República, de apurar un poco la declaración del Frente Amplio. Es interesante porque la calle Pou en sí mismo, él por sí mismo y no desde comunicados oficiales, sino desde su cuenta de Twitter, Sí. él había apoyado bastante a María Corina Machado, que era esta dirigente Recordemos, opositora, que finalmente no fue candidata porque no fue habilitada por el Consejo Electoral, pero terminó apoyando a Edmundo González y siendo un poco la cara visible, la gran figura de la oposición en estas elecciones. Sí. La calle Pou la apoyó explícitamente y el mismo día de las elecciones, bastante tarde ya en la madrugada, la calle Pou pone un tuit en el que, mucho antes de que Cancillería se expresara, él mismo ya decía la frase de así no, y daba a entender que había habido fraude en Venezuela o que no aparecían esas actas que indicaban o que respaldaban el resultado que anunciaba Sí, el de gobierno. hecho, en las últimas horas, oficialmente la Cancillería uruguaya se expresó a favor de Edmundo González, diciendo que había ganado las elecciones y que respaldando la teoría del fraude y justamente reconociendo de alguna forma a Edmundo González como ganador de las elecciones. No lo proclama presidente, ¿no? Como habíamos tenido en aquel momento con Juan Guaidó, pero sí lo señala como el ganador de las elecciones. Claro, se vuelve a dar una situación en la que se empiezan a dividir en América Latina, obviamente con la influencia de Estados Unidos, algunos países que se la juegan por reconocer un candidato de la oposición como ganador. Anteriormente había sido con Juan Guaidó, que en realidad era diputado y era diferente un poco cómo se llegaba a eso. Sí. En este caso sí hay unas elecciones, es un candidato y se
tiene un poco más de respaldo a la idea de que puede haber sido el ganador. Pero bueno, empieza como esa división entre qué gobiernos respaldan y qué no. Y de alguna manera el gobierno uruguayo se termina plegando a el conjunto de países que con Argentina, con Costa Rica, con Ecuador, con algunos Sí. más, en general de Con Estados derecha Unidos, o me de centro parece. derecha, terminan como dándole ganada la elección a Edmundo González. Creo que ahí el gobierno, ya vamos a pasar más a los partidos, pero lo que me deja la sensación de la actuación de Cancillería es que en un primer momento actuó bastante bien, incluso con la misma postura que habían tenido Brasil, Sí, en cuanto a decir, bueno, que se muestren, que se publiquen las actas, no se hacía una apreciación sobre el resultado, sino, bueno, esperamos que el resultado sea claro, pero con el paso de los días ya se dio un paso más que tiene que ver con decir, bueno, Edmundo González ganó tomando como referencia las actas que presenta la oposición, dando por sí. válidas esas, o sea, Sí, o se- sea, la oposición venezolana lo que hizo fue generar un sitio web en el que publicó el 70% de esas actas a las que había accedido, y que marcan un resultado que más o menos el 70% habría votado a Edmundo González y Maduro habría perdido la elección lejísimos con alrededor del 30%, ¿no? claro. Esa es la posición y esa es la teoría, la verdad, de la oposición venezolana, y eso es en lo que se respalda todos estos países que vos mencionabas, Uruguay incluido, y que bueno, también está generando un debate interno, ¿no? Porque eh, Claro, enseguida que, bueno, en medio de todo esto, el Partido Nacional, obviamente plegándose a la postura de la calle Pou, eh, cuestiona esto, pero además Javier García, creo que es uno de los que salió sí, más fuerte, convoca o pide que se convoque una sesión del Senado para emitir una declaración un poco de condena al supuesto fraude sí, del gobierno venezolano y que era en el fondo, ¿no? Y ya nos metemos más en la pata en la campaña política, una forma de dejar apretado el Frente Amplio en cuanto a, bueno, explicitar qué postura iba a tener el Frente Amplio sí. con respecto a Venezuela. Claramente, como pasa en casi todos los temas que suceden en Uruguay, y me animaría a decir que en la región y en el mundo, cuando pasan cosas así, siempre por intereses políticos se intenta como posicionarse de un lado o del otro. Me parece que este es un tema muy serio como para salir de una posición tan firme, tan contundente y pararse de un sentido o en el otro. Porque, y esto sí es a título personal, a mí me cuesta creer a los dos bandos, ¿no? Uno tiende a cuestionar también eh, la idea del fraude por sí, ¿no? Y dar por... Es verdad que fue un proceso cargado de irregularidades, y que uno tendería a pensar de que hubo maniobras porque quedan muchas dudas, pero hasta que esas dudas no se aclaren, Claro, creo que la discusión quizá tenga que ser en, bueno, a cualquier persona que siga más o menos la política internacional y lo que ha pasado en Venezuela, está claro que él le puede parecer muy claro que el gobierno de Maduro es autoritario, no es sin duda. transparente. Ahora, otra cosa es cómo se tiene que actuar Claro, oficialmente para aportar y no perjudicar, sobre todo sí, pensando en la población venezolana eh, y no cobrar al grito, porque además en temas de diplomacia, de relaciones internacionales, todo lo que uno hace después le vuelve, digamos. Quiero decir, claro. si uno toma una postura con respecto a algunos países, ¿por qué no toma la misma con respecto a otros países? Y eso es un poco el gran tema. Sí, de Eh, hecho, si uno miraba como la primera posición del gobierno, esta que vos comentabas, bueno, esperar los resultados, saber que se demuestren las actas, iba en sintonía un poco con lo que terminó siendo después la primera declaración del Frente Amplio, claro, ¿no? son casi, sí, muy parecidas, ¿no? Ujú. O sea, la primera declaración del Frente Amplio es eh, aguardar justamente con calma, que se publiquen o que Maduro termine, o el Consejo Electoral venezolano termine demostrando las actas, y que comprueben el número ese al que se llegó, no ese 51%. Claro. Una cosa que me parece como interesante para reflexionar a propósito de este tipo de cosas es como quizás en las últimas décadas ha quedado claro que no hay criterios claros, valga la redundancia,
con respecto a qué se considera una dictadura, qué se Sí. considera un Ha habido gobierno muchos pedidos para autoritario. Y definirla, ¿no? O sea, claro, nos hemos pasado casi 8 años pidiendo. la pregunta de si Venezuela es una dictadura o no ha sido, no solo en Uruguay, sino en todos los países de la región, como un comodín para incomodar a candidatos de izquierda. Pero además que denota un poco en el fondo que nadie tiene muy claro eso. Es según apreciaciones o simpatías políticas o simpatías coyunturales Ujú. lo que los políticos terminan diciendo en su momento. Obviamente ahí está la pregunta de, bueno, si considero a Venezuela una dictadura, ¿qué voy a decir de El Salvador? ¿O qué voy a decir ni que hablar de China o de Cuba? Ujú. Pero digo, el espectro ahí es Sí, amplísimo y lo que denota, no tengo una respuesta al respecto y no soy experto en relaciones internacionales ni mucho menos, pero que no está claro, ¿no? Que los políticos de los países latinoamericanos no tienen un criterio único y claro de esto es una democracia, esto no, sino que se va viendo según las no, claro, diferentes escenarios, ¿no? Y conveniencias. justamente eso, ¿no? Uno tendría a pesar la bibliografía teórica sobre la ciencia política o lo que se quiera, el derecho, lo que se imaginen, eh, tendería, uno supondría que sería claro a la hora de definir lo que es un régimen que es democrático a un régimen que no lo es, a un régimen que respeta los derechos humanos a un régimen que no lo respeta. Eh, pero siempre sucede esto, ¿no? Cuando se llevan estas discusiones como a la discusión política más chica, más al interés político del votito, de a ver qué voto puedo sacar rédito de acá, siempre quedan esas cosas como en segundo plano, ¿no? La verdadera discusión, la discusión de fondo sobre los sistemas políticos de los países. Claro, siempre termina dando la sensación de que muchos partidos políticos en Uruguay, ni que hablar, pero en la región en general, se ocupan de Venezuela no por la preocupación Ujú, por Venezuela en sí mismo, sino por cómo eso los presenta ante sus propios votantes, ujú, ¿no? claro. Entonces termina siendo como más una cosa de ponerse trampas entre ellos para dejar mal parado al otro que, bueno, buscar soluciones constructivas, ¿no? Sí. Y bueno, la consecuencia o el desenlace al nivel nacional de toda esta discusión de Venezuela fue, bueno, esta discusión que hubo en el Parlamento en el que Javier García, que es el ex ministro de Defensa, que renunció para hacer campaña electoral, termina convocando a esta sesión que vos comentabas, Pintado, en el que se dan una serie de chisporroteos ahí, ¿no? Reclamos de un lado para el otro, gritos de traidores, ¿no? Me parece que eso tampoco ayuda a la hora de definir verdaderamente qué es lo que está pasando. Creo además que se da la paradoja de pretender defender la democracia con ciertas trampas que no terminan ayudando. Una de ellas es utilizar al Parlamento como un espacio de la campaña política. Eh, una cosa que me parece paradójica es que esa sesión del Senado y esa intensidad con la que Javier García y otros senadores del Partido Nacional proponían esto, yo la puedo entender un poco más si el que gobernaba fuera el Frente Amplio y desde la Cancillería no se estuvieran tomando Claro. acciones. Pero esto era una especie de sesión del Senado Se había pasado hace 5 años. para Más. cuestionar, claro, para cuestionar la postura de un partido político que no está en el Ujú. gobierno. Entonces, ¿desde qué lugar el Parlamento uruguayo cuestiona Claro. las ¿Desde qué posturas lugar que toma? institucional, no? Claro, ¿desde qué lugar institucional se puede cuestionar las posturas que toma un partido político? Eso es algo que evidentemente tiene que juzgar los No, electores, no, claro. no el Parlamento Justamente decirle a ahí un que. partido qué tiene que decir y qué no. Eso me parece que institucionalmente y desde el punto de vista republicano está medio complicado. Y me Ujú. parece que se pierde un poco de vista que esa sesión en sí mismo no tenía mucho sentido porque no tiene sentido que el Parlamento tenga que, obviamente hay una justificación de que el Parlamento se tiene que expedir sobre todo, No, ¿no? sí, o sea, Pero no me parece mal tampoco que discuta y que converse, charle o discuta justamente sobre los temas importantes, porque es un tema importante, no deja de ser
uno de los países más importantes de la región. Es un país que tiene petróleo, que tiene su economía, que tiene sus intereses en otros países. Hay muchos países que tienen intereses en Venezuela, hay muchas empresas que tienen intereses en Venezuela. No me parece mal que se discuta. El tema es cuando justamente el nivel de la discusión está por el piso, ¿no? Claro. A mí me quedó sonando apenas sucedió todo al otro día, creo que el lunes después de las elecciones, en declaraciones que dio la prensa, el veedor de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio que estuvo en Venezuela, que me parece que el Frente Amplio tampoco no ayuda mucho a sacarse ese sallo, ¿no? Sí, un apunte nada más, y te dejo seguir. El otro día estaba repasando porque pensaba puntualmente esto. Primero que por la legislación venezolana ya se sabía que, salvo que pasara algo muy extraño, en 2024 iba a tener que haber elecciones en Venezuela. Puntualmente desde marzo se sabe que las elecciones iban a ser el 28 de julio. Aún así, da la sensación de que el Frente Amplio nunca se preparó para este momento. Nunca hubo una reunión o de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, quizás la hubo, pero da la sensación de que no, o con los candidatos o con los principales sectores para decir, bueno, si en Venezuela pasa esto, vamos a decir esto, si pasa esto otro, vamos a decir esto otro. Obviamente lo que sucede es que apenas sucedieron las elecciones, dio la sensación de que cada dirigente, cada sector dijo lo que quiso. Que bueno, no está mal, pero pensando en las estrategias electorales, da la sensación de que no es lo mejor. Y sobre todo, viendo cómo está haciendo la campaña de Frente Amplio también, ¿no? Que se está. Yo me gusta verla como un embudo, ¿no? Todo va en dirección a Fernando Pereira, ¿no? Casi los dirigentes del Frente Amplio no hablan con la prensa, habla solamente Fernando Pereira. Yamandu Orsi tiene salidas esporádicas, puntuales, cuando hay algún evento y hace una rueda de prensa. Pero me parece que esta era una oportunidad también para utilizar esa misma estrategia, ¿no? Sobre todo cuando el que va a salir a declarar es Pablo Ares o Ronnie Corvo, ¿no? También, pero además en eso se mezcla un comunicado del MLN que luego, que no es la primera vez que pasa, que sale el comunicado y nadie se hace responsable. No hay una figura, no hay un rostro atrás del MLN. El MPP no se hace cargo. Le preguntan a los dirigentes y se dan casi que terminan dándose siempre una especie de paso de comedia en el que dicen, no, yo no, los dirigentes dicen, yo no soy, no estoy, pero yo no lo puse, entonces nadie sabe quién es. Mujica no dijo nada a su vez, pero bueno, empiezan a pasar, salen voces que luego no está claro si son institucionales. La declaración del secretariado del Frente Amplio iba por otro lado, mucho más cauto. Entonces es como confuso tanto para la gente como para el sistema político en general y deja abiertas esas brechas para que otros partidos ataquen por ahí, ¿no? Sí, sinceramente yo esperaba que el Frente Amplio tuviera una posición que no me parece mal la posición que adoptó en ese comunicado del secretariado. Pero me pareció que estos dirigentes que salieron, y justamente cuando la carne estaba viva todavía, ¿no? Horas después de que Maduro anunciara que había ganado las elecciones, sale Pablo Álvarez, el integrante de la Califa, de la Comisión de Asuntos Internacionales, a decir que el sistema democrático, que el sistema eleccionario electoral de Venezuela es mucho más robusto que el uruguayo, que puede serlo. Sí, los mecanismos pueden ser más fuertes. Creo que se refería a un esquema de votación con voto electrónico y papeleta, que en los papeles puede ser mejor, pero quizá no era el mejor momento para decir eso, ¿no? Claro, exactamente. Falta inteligencia política en ese marco, ¿no? Hay que apuntar también que si uno ve lo que pasa a nivel regional, hay algo que sucedió incluso desde antes de la elección y tiene que ver con ese clima que daba la sensación de que podía ser cierto final o cierta conclusión del gobierno de Maduro, que tiene que ver con que no solo en Uruguay, sino esto pasó bastante fuerte en Chile, pero también en Brasil se puede ver, hay ciertos sectores de la izquierda latinoamericana que comenzaron a soltarle la mano a la revolución bolivariana, digamos, ¿no?
Y esto se ve incluso si uno ve los posicionamientos de Lula y del gobierno brasileño con los del Partido de los Trabajadores, Sí, hay ahí una distancia. Si uno ve también en el gobierno chileno, entre lo que es los sectores más cercanos a Boric y lo que puede ser el Partido Comunista, hay una distancia. También pasó acá, ¿no? Desde el secretariado del Frente Amplio se dice una cosa, el comunicado del Partido Comunista es casi de defensa de la victoria de Maduro. sí, Entonces, también se abre a partir de este resultado, y por eso digo que era importante que quizá el Frente Amplio estuviera preparado, porque esta situación lo toma en medio de una campaña electoral, eh, para evitar que un resultado en Venezuela genere un quiebre, sí, una fractura en la paz o en la cohesión entre los sectores del sí. Frente Amplio, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio, la dirigencia del Frente Amplio tiene un problema grande con Venezuela, porque tiene mucha opinión encontrada internamente, ¿no? Tenés sectores en los que son férreamente apoyan al régimen de Maduro, también tenés sectores que son más críticos, ¿no? Como el sector serenista, que puede tener una posición. De hecho, Vergara había sido uno de los primeros en salir eh, dentro del Frente Amplio a decir que, a tener esta postura de que faltaban las actas y que no estaba claro el resultado, ¿no? Como que hubo voces que salieron rápidamente dentro del Frente Amplio a, a mostrar una postura más crítica Sí. con el gobierno de Yo creo que Maduro. a reacción de las voces que se habían escuchado al principio, ¿no? Me parece que si bien todo este ala serenista había mantenido una posición más contraria al régimen de Maduro, incluso durante los gobiernos del Frente Amplio, como decíamos, me parece que le dolió prendas a Vergara y tuvo que salir, ¿no? Me dio esa sensación. Creo que tiene también mucho que ver con, primero con este espacio electoral, esta época electoral en que no le sirve al Frente Amplio ganarse un problema con una defensa férrea al gobierno de Maduro, pero además de que hay algo de que, una sensación de que, bueno, de que ya está, ¿no? De que Sí, seguir defendiendo a ultranza un gobierno que es casi que impredecible, le queda muy incómodo al Frente Amplio. Este, Porque lo termina poniendo siempre muy expuesto a las críticas, incluso con los propios votantes, ¿no? Puede sí, haber un montón de votantes frente amplistas que no se sientan, eh, o no les interesa que el tema Venezuela sea uno de los más importantes de la campaña, o directamente se adhieren a la hipótesis de que es un gobierno que ya no es democrático y que debería haber un cambio en Venezuela. Entonces, sí. creo que a la mayoría o a la mayor parte de los sectores del Frente Amplio ya no le queda bien, no le sirve y tampoco le nace desde adentro una defensa tan clara como podía haber hace 10 años de pronto. Sí, eso como para sumar una voz más, en las últimas horas hay una entrevista que le hace Montevideo Portal al ex canciller Rodolfo Ninoboa, en la que claramente se posiciona y dice que efectivamente o todo parece Indicar que hay indicar que hay un fraude, fraude, ¿no? ¿no? Y bueno, hace una crítica bastante importante a lo que es el gobierno de Maduro. Cuando fue canciller tuvo que mantener como una posición más central, incluso impulsando como algún tipo de diálogo, Eh, eh, pero siempre manteniendo como, tratando de equilibrar las voces internas que tiene el Frente Amplio. sí, es interesante lo de Nick Noboa y es casi una nota al pie que voy a hacer. Nick Noboa fue, quizás el tema de Venezuela fue uno de los temas más altos de la gestión de Nick Noboa en cuanto a que él realmente impulsó aquello que se conocía como el mecanismo de Montevideo, Sí, pero también fue gran defensor de los espacios de negociación que por primera vez en esa época se abrían entre el gobierno venezolano y la oposición, incluso también con Estados Unidos. Nick Noboa participó y apostó muy fuerte Uruguay en una postura que no era compartida por muchos no, países del continente, en solucionar la cuestión de Venezuela a través del diálogo. Creo que eso fue uno de los mejores puntos que tuvo la gestión de Nino Noboa como canciller, y da también la sensación, ya que hablamos de Nino Noboa, de que está un poco borrado, de que no está muy reivindicado en la interna del Frente Amplio, y creo que fue una experiencia de Cancillería, por lo menos en los grandes rasgos, bastante interesante, ¿no? sí.
Y bueno, yo creo que es muy triste, pero la verdad es que el que se lo pierde es él. Yo creo que está demasiado confiado en sus propios números. Yo me jugaría un pleno de que el Frente seguro no creció después de la elección interna y creo que los propios números de encuesta no le van a dar y va a terminar obligado a desandar sus pasos y a empezar a venir porque va a ver que la coalición se le va a venir arriba. Yo creo que hoy ustedes tuvieron delante aquí a un equipo abroquelado, un equipo corto, como se dice en el fútbol moderno, con perfiles muy distintos, que va a ser el equipo que gobierne el Uruguay si nos toca ganar como coalición de gobierno. Después veremos cómo nos ordena la gente, pero lo importante es que acá ustedes tuvieron un equipo delante que está jugando junto y que si bien tiene sus matices, son más las cosas que los unen que las que nos separan. Nosotros apostamos a un nuevo gobierno de renovación, como fue un gobierno de renovación el de Luis Lacalle Pou, y el Uruguay le ha ido bien con ese empuje, ese dinamismo, esas ganas y esa energía para ponerle quinta a la transformación. No, yo lo he retado a debatir hasta el cansancio, cosa que ya me aburrí, porque esto no era un debate y ya no vino. Imagínate si iba a venir a un debate. Digo, yo creo que la estrategia del Frente es muy clara, van a esconder al candidato. Es muy triste, ¿no? Que tu estrategia sea esconder al candidato volviendo a la vieja estrategia de la heladera, es hacerle un daño enorme a la ciudadanía. Yo estoy dispuesto a debatir con Orsi cuando él quiera, donde él quiera, que ponga las reglas, que ponga el día, que ponga la hora, que ponga todo. Yo estoy. Es importante también analizar por qué este también es un juego electoral, ¿no? El tema Venezuela, y contextualizarlo un poco con lo que está pasando en Uruguay y señalar que, bueno, los partidos de coalición encontraron en este tema Venezuela una carta de jugada, ¿no? Ese as bajo la manga que estaba medio perdido en las últimas semanas por cómo se dieron los resultados de las internas, con la gran votación que tuvo el Frente Amplio. Me parece que la coalición y sobre todo el Partido Nacional encontró en el tema de Venezuela, bueno, una forma de seguir pulseándole o seguir disputándole la agenda y la discusión política del Frente Amplio. Creo que además se da las elecciones de Venezuela y la oportunidad de marcar, de salir fuerte con este tema, se da luego de, bueno, todo el escándalo en la Intendencia de Artigas, ¿no? Con las horas extras. Sí. Eso fue un escándalo bastante grande que da la sensación de que a la gente le prendió bastante fuerte, pero además se había dado antes aquella polémica con la elección de Ripoll como candidata a la vicepresidencia, y luego en las últimas semanas con la salida de varias encuestas que daban ya una diferencia, una intención de voto para el Frente Amplio bastante importante. Hay una encuesta que es letal para el Partido Nacional, ¿no? Hay una encuesta que le da, la de opción, que le da un 47% a Orsi. Y un 20% de Delgado bajando de un 28 a un 20, ¿no? De la última medición del trimestre anterior, que me parece que debe haber movido bastantes esqueletos dentro del Partido Nacional. Da la sensación de que si uno ve lo que pasó, las actitudes de los dirigentes del Partido Nacional después de que saliera esa encuesta, hay una encuesta de cifra que también da resultados un poco menores, sí, pero también da la idea de marca un descenso también del Partido Nacional, no tan marcado como la encuesta de opción, pero sí, claramente da un deterioro, por lo menos en la intención de voto. Es interesante porque estas encuestas, una de las cosas que además termina apretando un poco al Partido Nacional, es que estas encuestas que son bastante preocupantes para el Partido Nacional, terminan siendo muy reivindicadas por Andrés Ojeda, porque a él sí le dan un crecimiento importante al Partido Colorado. Entonces, tampoco pueden un poco tratar de ningunear esa encuesta porque tienen un aliado natural como Ojeda celebrándolas. Entonces, termina un poco apretado y eso es interesante porque puede empezar a pasar que el Partido Nacional empieza a quedar de alguna manera apretado entre la diferencia que le saca el Frente Amplio y la cercanía que tiene de Ojeda, ¿no? Me parece que Ojeda, de alguna manera, en algún momento, se va a tener que definir en cuanto a si se anima a disputarle votos al Partido Nacional o si sigue estrictamente como bajo el ala un poco de Delgado. Yo creo que de alguna forma le disputa votos a... Hay muchos opinólogos o analistas políticos que dicen que existe como un electorado que es coalicionista, ¿no? Ese votante que es votante de la coalición, más allá de qué partido particularmente apoya. Y me parece que Ojeda puede llegar
asumir a una serie de votos de esos votantes coalicionistas, por así decirlo, y creo que el Partido Nacional, con lo que ha pasado en los últimos meses, sobre todo con lo de Artigas y la elección de Ripoll, más allá de que Delgado trata como de bajarle el perfil, queda claro que lo de Ripoll termina siendo algo importante porque a los 2 días de que se divulgan las encuestas, sale Laura Raffo, que era su contrincante en la interna, a aclarar y a un poco a salar las heridas, ¿no? Como decir, bueno, esto ya pasó, me dolió, pero ahora estamos todos con Delgado. Hay algunos elementos que uno puede ver, que uno puede tratar de interpretar como salidas del Partido Nacional tratando de apagar el incendio que habían evidenciado esas encuestas. Uno es esto que decías de Raffo, otro es el énfasis que se le pone a las críticas en torno a las posturas sobre Venezuela, pero hay dos más que me parecen muy interesantes. Una tiene que ver con estos eventos que comienzan a ver, que reúnen o que intentan Sí, reunir a todos los candidatos, y en los que Orsi declina participar, un poco con el argumento de que, bueno, van a ser todos contra él, algo que ya había usado Tabaré Vázquez en 2014, cuando se negó a participar de algunos debates. Incluso a Vázquez le habían dejado un atril vacío uno de los el debates debate organizados por anterior. Andeu, claro, que era como el debate de la campaña. Vázquez no fue, siguiendo una lógica de que el que va primero evita lo máximo que puede debatir, porque solo le puede traer crecimiento a los demás o problemas. Es Sí, difícil que eso le reditúe. sí. Por más que yo, el argumento del Frente Amplio o del comando de Orsi es que, bueno, que esto es una situación injusta porque hay 4 candidatos que tienen la misma posición, en la misma duración de tiempo para exponer. Eh, Personalmente me parece que es un poco infantil, ¿no? El argumento, pero lo entiendo a dónde van y entiendo el argumento. Creo que es un Eh, lindo tema para debatir en sí, algún otro episodio sobre qué pasa con el sistema de partidos uruguayo, pero lo que quería ir era que me parece que tanto del Partido Nacional, pero específicamente de Ojeda, hubo como una salida muy fuerte con eso, que parece un tema muy menor. Si Orsi participa, podemos decir que no es menor desde el punto de vista democrático, pero no me parece que la gente estuviera tan no, pendiente de si Orsi va a un debate de la Cámara de Turismo, porque además son encuentros como muy sectoriales, ¿no? no, no. Yo a lo que apunto es que me parece que vos podés definir otra estrategia para afrontar esos intercambios, esas exposiciones y no darle el pie a que tus contrincantes políticos tomen esto como una bandera, ¿no? O como un argumento para poder pegarte. Creo que algo que mencionabas hoy, que un poco está claro que la estrategia de Orsi es hablar lo menos posible, es cometer la menor cantidad posible de errores. Y en ese sentido se entiende un poco más que evite al máximo participar de este tipo de eventos de confrontación Sí, que lo puedan dejar mal parado de alguna manera, sobre todo viendo que cuanto menos haga es mejor para él, ¿no? No sé si es lo mejor esto para los sí, ciudadanos, sí, pero sobre para el todo, Frente Amplio funciona un poco así esta sobre campaña. todo porque me parece que la lectura que hace el Frente Amplio es que, o por lo menos el comando del Frente Amplio y de Jean Orsi, es que, bueno, el Partido Nacional y los partidos de la coalición, eh, se- no quiero usar una frase eh, doliente, pero que se pegan solos, ¿no? O sea, como que están en situaciones muy, muy endogámicas, ¿no? Internas de los partidos en los que se les dificulta. Se le dificulta al Partido Nacional con lo que pasó en Artigas, con la elección de la fórmula, hasta el punto que se pone en duda quizás el liderazgo de la coalición, ¿no? Creo Sobre todo que por la aparición de Ojeda. claro, Ojeda viene en crecimiento, da la impresión de que la candidatura de Guado viene un poco tambaleante por esta situación de Ripoll y porque el Partido Nacional termina muy golpeado por Sí, y fue por lo de todo lo Artigas, que arrastra este también. alcalde de, de Cerro Largo, si no me equivoco, Sí, no me acuerdo del no me pueblo. quiero Sí, equivocar, pero sí, Cerro que fue Largo, sí. condenado y que salió sin esposa, se intentó agredir a una periodista, fue bastante bochornoso. Eh,
Y eso lleva también a otro de los síntomas de la preocupación que debe Sí, haber en la interna del Partido Nacional, que es que otra vez sale la calle Pou mucho más fuerte yo creo que definitivamente a meterse en la campaña, o sea, hizo algo que no podía hacer, pero se nota que la calle Pou sabe que él es la única carta, o él al menos la carta más importante que tiene el Partido Nacional para intentar recuperar votos. sí. Bueno, salió en un evento a remarcar, a hacer ironía sobre esta ausencia de Orsi en estos Sí. eventos. Es Luego raro. salió con el tema Venezuela nuevamente. Se nota, además, si uno ve sus redes sociales, hay mucho spot Sí, institucional que claramente viene a ser propaganda electoral, algo que en su momento el Partido Nacional criticó mucho sí. de los gobiernos de Tabaré Vázquez, pero ahora lo hace sin ningún tapujo. Da la sensación de que la calle Pou vuelve a salir, algo que decíamos en el primer episodio de este año. Cuando Delgado viene flaqueando, es la calle Pou el que se ve obligado a salir a tapar esos agujeros. Sí. Otro punto para señalar en este escenario que estamos pintando como desesperación o por lo menos de incertidumbre dentro del Partido Nacional es el anuncio que hizo Delgado hace un par de días de quién será su ministro de Economía, ¿no? En el caso de que gane el gobierno, ¿no? Que va a ser, según dijo Diego Labat, Diego Labat. expresidente del Banco Central. Sí. Es el primer ministro que se anuncia, ¿no? En esta campaña. Me parece que es síntoma también de esta flaqueza o de esta incertidumbre de los resultados. De que es claro de que toman en algún momento la decisión de su comando de campaña de empezar a generar noticias, empezar a generar de alguna manera algún tipo de información que no sea negativa. Sí. De todos modos, cabe preguntarse qué impacto puede tener. No es un ministro de Economía. Creo que hasta hubiera sido más impactante que dijera que Arbeleche iba a seguir siendo su ministra. Bueno, Arbeleche estaba sentado a su lado, ¿no? Y va a también formar parte del equipo, pero no, el ministro va a ser Diego Labat, dijo. Claro, quizás haya un enroque con Arbeleche en el Banco Central. Vaya uno a saber, de todas maneras lo que da es como cierta imagen de continuidad. También había cuestionamientos, digamos, hay sectores de la asociación rural o del campo en general que están un poco disconformes con la gestión del Banco Central por el Sí. tema del atraso cambiario, Los básicamente. exportadores también, ¿no? Claro, hay que ver sido hasta qué resistido punto, claro, ha sido resistido por grupos sociales que uno podría llegar a pensar que están más afines a un gobierno del Partido Nacional, como puede ser los grupos rurales o los grupos de exportadores, y que no encontraron en la conducción económica, sobre todo del Banco Central y de los lineamientos del dólar, un compañero, por así decirlo. claro, me da la sensación y creo que quizás es algo que vamos a tener que seguir analizando más con el tiempo, pero quizás la estrategia de Delgado pase por cierto corrimiento hacia el centro, evitando, no porque no estuviera en el centro, pero digo, evitando lo más posible guiños a la derecha o a la derecha no quiero decir ultraderecha, pero a la derecha más fuerte, Sí, más quizás. liberal económicamente, decís. Porque no sobran votos, está claro que no le sobran votos, y me parece que la campaña de algún modo se está corriendo un poco o hacia el centro o hacia la centroizquierda, y que es ahí donde quizá con lo de Labat, que por más que creo que está por fuera del radar de la gran mayoría de la gente, la idea es no vamos a tocar nada raro, pero tampoco vamos a hacer, no vamos a ir a profundizar en un camino hacia la derecha, digamos. Ese es como un poco el mensaje. No, de hecho, en su discurso Labat retomó esa propuesta de Raffo, como de bajar el costo de vida, ¿no? De bajar el precio de la canasta, de hacer como una vida más económicamente accesible para los uruguayos. O sea, retomó eso, señaló bueno, que la economía es buena cuando llega a toda la población, ¿no? Puede ir en ese sentido en el que comentaba. Apuntando en este sentido también, esto que decía hoy de los spots que presenta el gobierno y que la calle Pou reproduce en sus redes, muchos tienen que ver con políticas sociales. La calle Pou ha sido muy enfático en los últimos meses, sobre todo cuando se lo quería comparar con Milei en Argentina. Él ha sido muy enfático en
que está de acuerdo con un Estado presente, que está de acuerdo con las políticas sociales. Me parece que hay una búsqueda de parte, y esto no es del Partido Nacional, sino creo que estrictamente de la calle De la Pou calle y su Pou. corriente personal que Sí, lo sigue, en la que está la sí. candidatura de Lo Delgado. comentamos en el primer episodio, ¿no? Claro, Esta idea de construir como una persona, un estadista, ¿no? Una persona claro. de Estado. Me parece que la calle Pou entiende que por ahí está el camino para no perder esta elección. Totalmente diferenciado de lo que puede ser un discurso de Heber que en la misma semana te propone cárcel para las personas en situación de calle, ¿no? Bueno, de alguna forma tiene un tipo de sentido también, porque me parece que el herrerismo, que fue el sector más golpeado dentro del Partido Nacional, ¿no? Eh, Creo que lo que intenta Heber, lo que intenta hacer Heber es como posicionarse de vuelta en esa derecha más clásica, ¿no? Más asociada a lo que es el herrerismo puramente. eh, que bueno, que quizás en las elecciones pasadas había otros sectores o otros partidos que ocupaban ese lugar. Me parece que creo que incluso lo dice Heber en alguna nota. Vinimos como a volver a ocupar ese lugar, ¿no? Explícitamente el objetivo de Heber, primero que nada, me parece que es como mantener en otra posición a Laura Raffo y también reposicionar el herrerismo en ese Claro, lugar. me da la sensación de que tiene que ver con tomar el lugar que la calle Pou deja vacío, más Bueno, que esto me va a traer réditos, ¿no? Me parece que de hecho no replicó mucho esa idea en el sistema político y creo que no, más la campaña va quizá por otro lado y creo que por el momento uno de los grandes temas de la campaña es la transparencia, cómo evitar la corrupción y creo que es ahí donde se juega el mayor partido, o por lo menos son las prendas que más le duelen al Partido Nacional en esta elección, ¿no? Habría mucho más para sí, hablar, la está verdad que claro. Fue un poco, como prometimos al principio, tocamos algunos temas, pero carnavalesco. sí, un poco de salpicón, pero que todo tenía que ver con el sentido bueno, en qué etapa de la campaña estamos, cuáles son los temas y cómo se van ordenando los partidos en relación a esos temas y también por qué es que se eligen algunos temas y otros no. Bien, Pintado, te agradezco nuevamente por haberme recibido en tu hogar, en este estudio que hemos conformado. Casero, pero bueno, a fin y al cabo, con cariño. Nada, hasta la próxima. Muchas gracias.